Nadie nace sabiendo hablar. A cualquiera que haya tenido un bebé, que haya cuidado de uno, o que de perdida haya visto uno en su vida, le consta que los bebés no nacen sabiendo hablar. Es más, al principio ni balbucean. Sin embargo, ¿y si ya naciéramos predispuestos a hablar? Si ya tuviéramos la gramática preprogramada en nuestros cerebros y solamente es cuestión de irla descubriendo con el tiempo. ¿Y si existiera una gramática universal en la cual se basan todos los idiomas y que nosotros ya la conocemos como seres humanos? ¿Y si aprender a hablar no dependiera tanto de imitar a nuestros padres como la mayoría creemos? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Noam Chomsky, el lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, porque él tiene la llamada teoría innatista o teoría de la gramática universal. El día de hoy hablamos de Noam Chomsky, hablamos de la teoría innatista del lenguaje. Noam Chomsky es uno de los principales lingüistas del siglo XX y uno de los más férreos críticos del gobierno estadounidense de los últimos tiempos, precisamente por sus ideas tanto en lingüística como en política como en filosofía y por su muy prominente activismo. Es por lo que se ha convertido en los últimos años en un ícono cultural de los Estados Unidos. En sus primeros años fue donde hizo la mayor parte de las contribuciones que ha hecho a la lingüística, y es ahí donde se encuentra el tema del que quiero hablar el día de hoy, su teoría innatista del lenguaje o teoría generativa del lenguaje, la cual, a muy grandes rasgos, postula la idea de que todos nacemos predispuestos a aprender y desarrollar el lenguaje. Chomsky propone que la gramática ya está programada genéticamente en el bebé en el momento que nace, y que es por eso por lo que, a diferencia de los primates, a nosotros nos es sumamente fácil aprender una lengua materna en los primeros años de vida, incluso con estímulos menores por parte de los padres o sus cuidadores. Tú podrías estar preguntando, oye, pero ¿qué gramática es la que ya viene programada? ¿A poco por nacer en México ya vengo con la gramática del español? ¿Y los gringos vienen con la gramática del inglés o qué? No, para esto el autor menciona que existe una gramática universal que tiene una misma estructura para todas las lenguas y que ya de ahí cada lengua va haciendo sus variantes, y que es por eso que sí hay diferencias entre la gramática del español, la del inglés y con muchos otros idiomas, pero que todas parten de una misma raíz. A esta la llama precisamente gramática universal o gramática generativa. Ahora, hay dos conceptos que es bien importante mencionar. En primer lugar, el del periodo crítico. Con el periodo crítico, Chomsky se refiere a este periodo en la primera infancia del niño en el que le es sumamente fácil adquirir el lenguaje. Todos ubicamos la abismal diferencia que hay entre cómo un niño aprende no solo su lengua materna, sino un segundo o hasta tercer idioma, con la dificultad con la que los adultos tenemos que aprender un segundo idioma. Para que un adulto aprenda un segundo idioma, ay Dios santo, sí cuesta trabajo. Entre más años pasan, más trabajo cuesta. Y díganmelo a mí, que sigo batallando con el inglés. Entonces, a esto se refiere el periodo crítico, ¿no? A esa parte en la primera infancia en la que es sumamente fácil que adquiera el lenguaje, no solo en una, sino en 2, 3 o las lenguas que sean necesarias. Y el segundo es el dispositivo de adquisición del lenguaje, el cual a su vez está muy relacionado con el periodo crítico, porque es esa capacidad que tenemos los humanos de poder desarrollar el lenguaje por medio de idiomas. Menciona Chomsky que este dispositivo ya viene con la gramática universal precargada, y por lo tanto para el bebé solamente es necesario hacer ciertas observaciones y poder realizar ajustes al contexto en el que está. La teoría de Chomsky se opone completamente a la corriente conductista, que era la corriente principal durante la primera mitad del siglo XX, y la cual propone que nosotros adquirimos el lenguaje repitiendo lo que dicen los adultos y a base de premios y castigos. Menciona Chomsky que esto no es cierto porque, en primer lugar, podemos observar cómo muchos niños usan frases que nunca escucharon, sino que ellos las desarrollaron por medio de lo que ya sabían. Y número 2, porque la mayoría de sus errores no se deben a repetir algo mal, sino a querer haber desarrollado algo mal. Para esto voy a poner un ejemplo que usó una vez un profesor en clase en la universidad. Nos decía el profesor, un niño que al tratar de pasar por un lugar dice "no cabo", es un niño inteligente. ¿Por qué? Porque este niño piensa, si correr se dice corro y comer se dice como, entonces
caber se debe decir cabo, ¿no? O sea, para el niño eso es lo lógico. Él utilizó la estructura que ya conocía y trató de aplicarla en el nuevo conocimiento. Por lo tanto, el niño está conjugando de manera propia y no se debe a que haya escuchado a los adultos decir, es que no, cabo, bueno, quién sabe, ¿no? Si tiene ciertos papás que así le digan, pues quién sabe. Pero en general no, en general este es un niño inteligente porque está conjugando de manera propia. Eso es básicamente lo que está diciendo Chomsky. Los errores no se deben en muchas ocasiones a repetir mal, sino a que el niño está ya desarrollando su capacidad gramatical, pero comete errores en el proceso. No pasa nada. El niño, ¿cómo va a saber que no se dice cabo, que se dice quepo? No hay forma, no lo puede adivinar. Tiene que enterarse por medio de los adultos de que aquí hay una excepción a la regla. Ahora, también se está oponiendo esta teoría a la teoría ambientalista del desarrollo, la cual propone que al estar nosotros rodeados o sumergidos en una cultura que habla cierto idioma, lo vamos a ir adquiriendo por imitación del mundo que nos rodea, porque nos adaptamos a ese ambiente. Sin embargo, dice Chomsky que no es cierto, que el niño no se adapta al ambiente que tiene, sino que simplemente está descifrando el lenguaje por medio de lo que ya tiene preprogramado genéticamente con respecto al lenguaje, que es lo que hablábamos del dispositivo de adquisición del lenguaje. Este dispositivo está trabajando y funcionando para desarrollar el lenguaje y no simplemente adaptarnos al ambiente que tenemos. También con respecto al tema del periodo crítico hay una observación importante que hacer con respecto a los niños salvajes. Sé que este es un tema un poco polémico con respecto al lenguaje y no me voy a adentrar mucho, solamente lo voy a explicar por medio del ejemplo más súper genérico que existe, que es el de Jenny. El caso de Jenny, una niña en California, en Estados Unidos, en los años 60, cuyo padre decidió encerrarla en el sótano y privarla de luz, televisión, radio, de lo que sea, en un cuarto con las paredes pelonas. No había pósters, no había calendarios, no había dibujos, no había nada absolutamente. Y toda la familia tenía prohibido visitar a la niña o hablar con ella. Solamente le llevaban la comida sin mencionar nada y se retiraban. Esta niña, que fue privada durante años y años y años, no solo de la socialización, sino de muchas otras cosas más, fue rescatada, por así decir, cuando tenía 13 años de edad, en 1970. Y un punto importante es que Jenny no hablaba más de 20 palabras en este momento. El caso de Jenny no es el único de niños salvajes, pero sí es el mejor documentado y por lo tanto también es el que mejor expresa el hecho de que sí existe un cierto periodo crítico, el cual si pasa, adquirir el lenguaje es bien difícil. En el caso de esta niña sí logró ampliar su vocabulario, pero tuvo muchas deficiencias. Nunca pudo hacer cambios en conjugaciones de tiempos verbales, todo estaba en presente para ella, nunca distinguió los pronombres y más allá de lo gramatical nunca expresaba emociones, solamente se dedicaba a describir o señalar hechos y objetos. La principal crítica que se le hace a la teoría de Chomsky no va en relación al que ya estemos preprogramados para adquirir el lenguaje, sino en el tema de la gramática universal. ¿Por qué? Porque mientras tenemos lenguas como el español, que se les llama fusionantes, o aglutinantes como el turco, que utilizan prefijos y sufijos para ampliar el significado de las palabras, también existen otras lenguas muy distintas como el chino mandarín, que se les llaman aislantes precisamente porque utilizan términos aislados para cada significado. Entonces, esto parece no coincidir con la idea de que exista una sola gramática universal de la cual se deriven todas las demás, porque las diferencias que existen entre distintas familias lingüísticas son tan vastas que no parecen permitir este tronco común. También existen muchos críticos que asumen una posición media entre Chomsky y los conductistas y dicen, sí, al principio se inicia a base de repeticiones y de imitar a los adultos porque no hay de otra, la repetición y la imitación juegan un papel muy importante en la adquisición del lenguaje. Sin embargo, una vez que vamos avanzando y que desarrollamos capacidades cognitivas más elevadas, entonces sí podemos empezar a predecir estructuras y desarrollar un lenguaje más complejo. Vale mencionar, ya para terminar el tema, que si bien la teoría de Chomsky se basa en el hecho de que ya estamos preprogramados genéticamente para la adquisición del lenguaje, en realidad no existe ninguna evidencia médica o científica de que la genética humana y la adquisición del lenguaje tengan una relación en el sentido que propone Chomsky. Y eso es todo por mi parte el día de hoy. Recuerda que yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Próximamente nos vemos con más videos de lingüística, gramática, ortografía, etcétera, etcétera.
Si te gustó el material, pues suscríbete, dale like o deja un comentario para que crezca la comunidad. Te deseo que tengas muy bonitas fiestas y que tengas un día de rechupete. Hasta la próxima.